De acá en más, con María O'Donnell. un tutorial para tiempos complejos. A ver, un día con incertidumbre, decíamos por un lado el tema transporte, el anuncio todavía no materializado por parte de Javier Milei en sus redes sociales de que se podrá pagar con tarjeta de débito y de crédito el transporte público, veremos cuándo se implementa, pero la duda hoy tiene que ver con el pago del salario de los colectiveros. La UTA amenaza con un paro a partir de las 6 de la tarde en caso de que el depósito que hagan en el día de hoy no refleje la última paritaria. Eso depende un poco también de cómo paga el gobierno nacional los subsidios. Entonces, me parece que la noticia que tenés que saber esta mañana, sobre todo si te movés en transporte público en el área metropolitana, es que puede haber complicaciones serias para la vuelta a casa si el paro se concreta. Hay otro sector que está en un contexto de conflicto, que es el sector de camioneros. Pablo Moyano, que por diversas internas familiares ya no ocupa un cargo en camioneros, el gremio de camioneros, porque básicamente diferencias con su padre, por diferencias con la pareja del padre, que tiene muchos roles, sobre todo en las empresas ligadas a camioneros. Pero bueno, la cuestión es que Pablo Moyano salió a decir que irían esta semana primero a una asamblea y después a un paro en caso de que el gobierno y las empresas sigan el lineamiento que bajó Luis Toto Caputo, el ministro de Economía, que dijo que la paritaria de camioneros, que ya se aprobó, se acordó, no se aprobó, se acordó entre las cámaras empresariales y camioneros un aumento del 25% para el mes de marzo. Esa paritaria tiene que ser homologada por la Secretaría de Trabajo. Toto Caputo, sin embargo, el ministro de Economía salió a decir que no van a homologar esa paritaria. No vamos a homologar eso porque tiene que tener... No, obvio que no, porque tiene que tener una lógica la paritaria. Pero entonces no son paritarias libres. Bueno, no, sí, las paritarias son libres, pero vos después como regulador en la Secretaría de Trabajo tiene que homologar eso. ¿Por qué vas a homologar algo que no tiene ningún sentido? Vos mismo te generás un problema. El Estado no se debería meter en Bueno, los pero sueldos. si no se tiene que meter, digamos, no se mete en el sueldo, pero sí está establecido que tiene que homologarla. Si lo que está establecido es que tenés que homologarla, te tiene que parecer razonable lo que tenés que homologar. Bueno, no se mete en el sueldo, sí se mete. Obviamente que los salarios son un precio de la economía y lo que está diciendo Caputo, donde además reniega la idea más central que promueve el propio Milei, que es que la inflación es un fenómeno meramente monetario, es decir, que depende exclusivamente de la emisión monetaria del Banco Central. En este caso, adhiriendo a teorías más complejas acerca de cuál es el origen de la inflación, lo que está diciendo Caputo es, en realidad tienen que alinearse salarios, precios, expectativas, etcétera. El problema es que el salario, en este caso de camioneros, si bien iría bien por arriba de la inflación en el mes de marzo, pues se estima ahí, Caputo en ese mismo reportaje el viernes pasado con Jonathan Viale, estima una inflación de alrededor del 10%, un cálculo bastante optimista que marcaría un sendero a la baja desde los 25 del mes de diciembre. Pues decís, bueno, si la paritaria no está reflejando solamente marzo y la inflación de marzo, sino un porcentaje de salario muy significativo. Nos contaba Luis Campos, que es un especialista en paritarias, que Camioneros perdió mucho poder adquisitivo el último trimestre del año pasado, después de haber tenido años muy buenos y de mucho incremento salarial y de mucho beneficio en los convenios durante el kirchnerismo. Bueno, los últimos meses del año pasado y estaría recuperando poder adquisitivo perdido, por eso le habían concedido el 25%, que el gobierno está diciendo, yo ahí sí me meto y digo que ese precio es excesivo. Ahora fíjate, en ese mismo reportaje, Jonathan Viale le pregunta por las prepagas y Toto Caputo dice lo siguiente sobre el incremento de las prepagas del último tiempo. Hubo algunos empresarios, no sé, caso no prepagas. Yo sé que vos no te vas a querer enojar con nadie, pero lo digo yo, no me importa. Se le recontra fue la mano. Se le recontra fue la mano, yo me enojo también. ¿Estás de acuerdo conmigo? Sí, ¿Caso prepagas? Claro diablo. Claro caso. ¿Y entonces? Sí. Me das un poco de pie para algo que yo batallo bastante, que es hablando de batallar, de la batalla cultural. ¿Qué es lo que digo con la batalla? Que todos tenemos que entender que para que el país cambie, todos tenemos que cambiar algo. Y voy a tener una charla con ellos porque, por lo menos, para entender, me van a tener que explicar. Yo te digo lo que te van a decir. Vos me diste libertad. Viva la libertad, carajo. No. Bueno, lo que decíamos antes, de alguna manera habrá que hacerlos competir o hacerlos también entender que esto es parte de un cambio cultural.
Bueno, cuando habla de las prepagas que aumentaron de diciembre, me pasaba recién el dato de David Cayón, a marzo, un 170%. Son muy poquitas las empresas de medicina prepaga, se ponen de acuerdo y todas aumentaron bastante a la par. Una vez que, ¿qué pasó? Con el decreto de necesidad y urgencia, algunas de las partes de ese decreto están objetadas en la justicia, pero se avanzó en la desregulación total de algunos sectores. El sector bancario, no sé si se fijaron, presten atención porque están mandando tarjetas de crédito, los bancos que ahora sí cobran las cuentas salario y si no la das de baja eso significa un costo y tenés que ir al banco a pedir que te den de baja una tarjeta que no pediste. Eso también fruto del decreto de regulación. Pero volviendo a las prepagas, ese decreto liberó las prepagas. Antes necesitaban un permiso al gobierno nacional que estudiaba cómo eran los costos de inflación del sector médico y le concedía eventualmente determinados aumentos. Ahora aumentan libremente. Desde que empezaron a aumentar libremente, de diciembre a esta parte aumentaron un 170% promedio. La inflación durante ese mismo periodo, contemplando incluso marzo, 80%, o sea que aumentaron más del doble que la inflación. Las prepagas, que tienen un sector cautivo, además sobre todo los adultos mayores, no se pueden cambiar de prepaga. Frente a ese aumento que él dice que se recontrafueron de mambo, bueno, voy a charlar con ellos porque es una batalla cultural. En cuanto a otra variable, que también es un precio, que es el salario, en este caso de camioneros, buscando recuperar poder adquisitivo, Toto Caputo dice, no, esa paritaria no la vamos a homologar porque nos consideramos que es excesiva.